Un gusto saludarles nuevamente, estimados doctores. La verdad que vamos a iniciar con este curso de nuestro módulo Horizontes Cuantitativos de Investigación. Y la primera semana es cuando los datos hablan. Vamos a empezar con las bases de la parte del horizonte cuantitativo de la investigación. Para eso vamos a basarnos en la estadística y, y sus partes básicas primero y luego pues en un segundo video les voy a explicar algo relacionado con hacer lo mismo que vamos a hacer ahorita pero en Excel, y también va a haber un tercer video en el cual vamos a explicar o hacer una introducción al análisis factorial complementario y también a las ecuaciones estructurales. Entonces vamos a iniciar con el día de hoy, con la semana de hoy. Pues vamos a empezar. Entonces, ¿cuáles son las metas de nuestra semana o lo que queremos lograr en esta semana? Pues comprender el papel de la estadística, dominar los fundamentos estadísticos, integrar el Excel a nuestro análisis y también desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Viéndole así ya como objetivos, pues queremos evaluar la coherencia, aplicar funciones, argumentar con fundamento teórico y presentar resultados, que es muy importante en nuestras investigaciones científicas, ¿no? Cuando queremos publicar, cuando queremos hacer una tesis, pues debemos presentar los resultados. De hecho, el presentar los resultados y argumentar, pues es lo más importante en una investigación, ¿no? Muy bien, vamos por acá. ¿Por qué vamos? ¿Por qué es importante un horizonte cuantitativo, no? Porque, de hecho, un método cuantitativo, de hecho, es un enfoque cuantitativo, digamos, hablando bien, nos permite tener objetividad, nos permite medir y a partir de eso, pues, a poder inferir y obtener generalidades, ¿no? Y claro, pues, deducir también algunas cosas, ¿no? Y tener control sobre todo sobre las variables y, y lo más importante, aparte de la generalización, es que nuestro método sea replicado, ¿no? Entonces, la calidad de un trabajo de investigación es cuando otras personas cogen nuestro trabajo y pueden replicar eso, ¿no? Entonces, esa es la contribución a la ciencia, poder replicar, ¿no? Nuestro estudio sea replicable. Algo, pues, recordando un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en estadística? O qué es lo que queremos a partir de una población que es nuestro interés de estudio, ¿no es cierto? Lo que queremos es pues seleccionar una muestra, y para de esa selección de una muestra vamos a recolectar unos datos y a partir de realizar unos cálculos estadísticos con esos datos vamos a estimar parámetros y para poder inferir en nuestra población, ¿no? ¿Qué es inferir? Pues que esa muestra pues refleje las características o la mayoría de características de una población, sin necesidad de hacer todo el estudio, porque si hago el estudio con toda mi población, pues eso ya se llama un censo, ¿no? Entonces la idea es tomar una muestra representativa y poder inferir la población. Aquí tenemos pues un gráfico de la población que sería pues todos los datos, el conjunto de todos los datos, y la muestra sería un subconjunto, ¿no? Es decir, que tiene la mayoría de las características de la población, eso es lo importante de una muestra, ¿no? Que tenga o agrupe, pues, la mayoría de características de nuestra población, ¿no? Para obtener, pues, poder inferir o poder estimar cómo se va a comportar, pues, nuestra población de manera general. Algo muy importante es hablar sobre las variables. De hecho, las variables son muy importantes, sobre todo para, incluso para seleccionar el tipo de instrumento o incluso, claro, los instrumentos de investigación. Vamos a saber qué tipo de variable estamos tratando, pues es muy importante, ¿no? También en el tercer video de esta semana, pues vamos a hablar de las variables, pero desde otro punto de vista, ¿ya? Entonces, como una introducción, pues vamos a ver aquí nuestros tipos de variables. No nos olvidemos que nuestro enfoque en este caso es tener un enfoque cuantitativo, ¿no? Pero también vamos a mencionar aquí los tipos de variables que tenemos. Entonces, dentro de las variables cualitativas, tenemos las variables nominales. Entonces, por aquí tenemos las variables cualitativas, tenemos las variables nominales y las variables ordinales, ¿ya? Dentro de esas variables nominales, lo que representan las variables nominales representan categorías sin un orden inherente. Los valores
son mutuamente excluyentes, ¿no? Y no se pueden ordenar de manera significativa. Es decir, si yo le pongo un número a un valor es más que nada para diferenciarlo, para dar una categoría, más no para representar jerarquía, ¿no? Las categorías no tienen un orden específico, solo se pueden realizar operaciones de igualdad o desigualdad, nada más. En unos ejemplos podríamos mencionar sobre todo de bueno, de las nominales que estábamos hablando, ¿no? Que las nominales no representan categorías, son categorías sin un orden inherente. Podríamos poner, por ejemplo, el color de ojos, ¿no es cierto? Color de ojos. En ese color de ojos podemos poner, qué sé yo, azul, verde, son categorías. Azul, verde y etcétera, ¿no? También podríamos tener el género. El género puede ser masculino, femenino, etcétera, ¿no? Y etcétera. Masculino, femenino y ya no. Femenino. Ya. Y, por ejemplo, el estado civil, otro ejemplo de una variable nominal dentro de las cualitativas. Estado civil, podríamos decir que soltero, casado, etcétera, ¿no? Soltero, casado y otros más, ¿no? El tipo de sangre son nominales. El A, el B, el AB positivo, es decir, que no podemos decir que el azul es mejor o que el verde es mejor, no, no tiene un orden jerárquico, ¿no? O la marca, ¿no? Es una categoría, Toyota, qué sé yo, Honda, etcétera, ¿no? Esas serían, pues, dentro de las variables cualitativas, las nominales. Podríamos también hablar de variables cualitativas ordinales. Las variables ordinales de esas cualitativas representan categorías con un orden o jerarquía inherente. Aunque existe un orden, se puede ordenar, ¿no? Pero las diferencias entre las categorías no son necesariamente iguales o cuantificables. Por ejemplo, ¿no? Pues como características, ¿no? Las categorías tienen un orden específico entre las ordinales. Se pueden realizar operaciones de comparación como mayor que, menor que. Las distancias entre las categorías no son uniformes. Por ejemplo, aquí podríamos poner un orden, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos decir nivel de educación, ¿no? Nivel de educación. Y en el nivel de educación nosotros podemos decir primaria, secundaria, bachillerato, universidad, posgrado, etcétera, etcétera, pero siguen siendo cualitativas. O, por ejemplo, satisfacción del cliente. Entonces, igual aquí tenemos, podríamos decir, muy satisfecho, insatisfecho, neutral, etcétera, ¿no es cierto? También clasificación de una carrera, por ejemplo, clasificación en una carrera de Fórmula 1, ¿ya? Clasificación, o por ejemplo, en una carrera, un maratón, ¿no? Clasificación en una carrera. Puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Y una escala de Likert también podría ser variable ordinal, ¿no? Escala de Likert. ¿Qué es eso de la escala de Likert? Por ejemplo, totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa también es un tipo de variables ordinales, ¿no? Es cuantitativa, pero son ordinales. Calificación de una película, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de eso, ¿no? Ahora sí vamos pues un poquito más a lo que nos interesa muchísimo, que son las variables cuantitativas. Representan características que se pueden medir numéricamente. Esa es la esencia de una variable cuantitativa. Es una característica, ¿ya? Que se puede medir numéricamente. Listo. Dentro de esas variables tenemos las variables discretas y las variables continuas. Estas variables discretas toman valores que son contables y generalmente enteros, o sea, números enteros. Las discretas con números enteros, ¿ya? Uno, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Es algo que yo puedo contar, no entran aquí los decimales. Por ejemplo, yo tengo un hijo o dos hijos o tres hijos, no puedo decir que yo tengo 1,5 hijos,
3.5 hijos. Son valores enteros naturales. Esos son variables discretas, ¿ya? Pues si es discreto, son valores enteros o contables. Eso es una variable discreta. Por ejemplo, el número de hijos, el número de coches vendidos en un concesionario. Yo puedo decir que he vendido 3 autos, 4 autos o también 0 autos, ¿no? Claro que sí, 0 autos. Pero no vendiste 1.5 autos, 2 tercios de autos o 0.5 autos, no. Entonces, esos son variables discretas, completamente números enteros. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? También puede ser, qué sé yo, número de estudiantes en una clase, cantidad de habitaciones en una casa, número de llamadas recibidas, qué sé yo, en un centro de atención por hora, etcétera, etcétera. Eso es una variables discretas. Entonces, ahora las variables continuas, ¿no? Dentro de las cuantitativas, las variables continuas pueden tomar valores dentro de un rango de datos, pueden ser de incluir valores fraccionales o decimales, es decir, estas sí, estos eran, a ver, estos eran números enteros, ¿ya? Las discretas. Y estos sí pueden tener números decimales o fraccionarios. Estas sí pueden. Ya. Y pues dentro de esas variables continuas, ¿no? Podríamos poner ejemplos, ¿no? La altura, 1,50 metros, 1.75 metros. El peso, por ejemplo, 5.2 kilogramos, 10.5 kilogramos, etcétera. O la temperatura, 20 grados, 20.5 grados centígrados, 20.8. Incluso el tiempo para completar una tarea, etcétera, etcétera. Esa es la idea. O el ingreso mensual, ¿no? Podríamos decir, qué sé yo, $3.000, 750.5 dólares, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esas variables continuas, ¿no? Dentro de esas variables cuantitativas continuas, se vuelven a subdividir. Estas son más que escalas de medición. Entonces, dentro de esas escalas de medición tenemos la escala de intervalo. Básicamente tienen un orden y una diferencia constante entre los valores, pero no tienen un punto cero absolutos. O sea, el cero no tiene un significado. Esto significa que el cero no indica una ausencia de la característica. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, 0 grados centígrados, ¿sí? 0 grados centígrados no significa una ausencia de temperatura. De hecho, cero significa que, por ejemplo, 0 grados centígrados no significa que una partícula no se mueva, porque la definición de temperatura es el movimiento de las partículas. De los 0 grados centígrados se sigue moviendo. Entonces, ese cero no significa una ausencia de la característica de temperatura, ¿no? Entonces, características de la escala de intervalo, entonces orden y diferencia constante entre los valores, no tienen un punto de cero absoluto significativo, se pueden realizar operaciones de suma, resta, pero no de multiplicación y división, eso es muy importante también en este tipo de variables de intervalo, ¿no? Ejemplos, pues como les mencionaba por aquí, vamos a poner con otro color, teníamos la temperatura. Temperatura es un ejemplo de estas variables cuantitativas continuas con escala de intervalo, ¿no? Miren, interesante esta división para que tengamos claro cada una, ¿no? Temperatura, ¿por qué? Porque el 0 grados centígrados no significa una ausencia de temperatura. O puntuación en un CES, ¿no? En un test. Puntuación en un test. Puntuación en un test. Cero no significa ausencia de conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, si yo me saco cero en la prueba, no significa que no tengo conocimiento, ¿no? Pero bueno, algo así, o significa que no estudié, pero un cero no significaría ausencia de conocimiento. O, por ejemplo, años en el calendario, ¿no? Años, calendario. Ese cero, el año cero no es un punto de origen absoluto, ¿no? Eso básicamente. Simple, sencillo, una escala de intervalo es cuando el cero que ponemos no significa la ausencia de la característica. Y ahora sí vamos con la escala de razón, precisamente. La escala de razón tiene un orden, una diferencia constante también entre los valores y un punto cero absoluto significativo. El cero. El cero indica la ausencia de una característica. Obviamente, dentro de las características de esta escala de razón es, por ejemplo, tiene orden, diferencia constante, tiene un punto cero absoluto, se puede realizar todas las operaciones aritméticas. Mira, qué interesante saber
las, eh, las variables porque sabemos qué tipo de operaciones pueden realizar las variables. Miren, por ejemplo, en la escala de intervalo no se podía hacer suma resta, pero no multiplicación y división. Ahí están los ejemplos. En cambio, en la escala de razón se puede hacer las cuatro operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. Por ejemplo, puedo hacer el peso. ¿Por qué el peso es una escala de razón? Porque si yo tengo cero, qué sé yo, 0 kilogramos, digamos, significa que hay ausencia de peso. Entonces ahí sí el cero tiene un sentido. O por ejemplo, qué sé yo, la altura. Imagínense una persona que mida 0 centímetros. Significa ausencia de altura, ¿no? Es la ausencia. O por ejemplo, la edad. Si yo tengo la edad de, qué sé yo, una edad de 0 años, significa que ni he nacido, ¿no? Que no, que ausencia de la edad, no tenemos edad. O distancia. Yo he recorrido una distancia de 0 metros. No he recorrido nada. Entonces, ahora sí tiene sentido la escala de razón. La escala de razón es cuando el cero sí tiene, significa una ausencia de la característica, ¿no? O, por ejemplo, el ingreso también. Aquí está una que le puede servir mucho, sobre todo a las personas de economía. El ingreso es una variable, a ver, vamos del camino de esa, ¿no? Sería una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Y está dentro de las variables, aparte es una variable continua, que está, su escala es la escala de razón, es decir, el cero sí tiene un significado, sí tiene significado el cero, porque imagínense que voy a trabajar y me pagan $0. Claro, es la ausencia de esa característica, ¿no? Esa es una escala de razón. Bien, ahí están definidas la clasificación de las variables con ejemplos. Comprendiendo ahora sí vamos a comprender un poco las medidas de tendencia central, ¿no? Que de hecho creo que hemos visto desde el colegio, la universidad, el pregrado, posgrado, etcétera, pero son muy importantes. Muchas de las veces no entendemos su esencia y su fundamento claramente. Entonces, las medidas de tendencia central, basémonos en la sensibilidad de cada una, ¿ya? Con respecto a valores atípicos cuando nosotros medimos. Por ejemplo, aquí tenemos la moda, que representa el valor que más se repite, el valor más común. Y tenemos aquí la media, que básicamente es coger, sumar los datos y dividir para el número de datos, ¿no? Y la mediana, que es una medida de posición, ¿no? Entonces, que puede ser el número de la mitad o el promedio de los dos números de la mitad, etcétera, dependiendo del problema. Pero basándonos en un análisis de sensibilidad, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Pues depende con respecto a datos atípicos, a valores atípicos. Por ejemplo, yo tengo en un curso. No, no, yo estoy haciendo preguntas, ¿no? Y en un curso, en una clase, empiezan a darme mis edades, qué sé yo, 25 años, 24 años, 30, qué sé yo, no, 23 años, etcétera, etcétera. Y cuando de la nada veo, pues hay un dato de, qué sé yo, 90 años, ¿ya? Entonces, obviamente, si yo sacar el promedio de esos datos, el valor que se ve afectado es la media. La media es sensible a los datos atípicos, a los valores atípicos. Tal vez esa persona de 90 años era, no sé, un abuelito que le estaba retirando a su nieto, etcétera, ¿no es cierto? En ese momento que empezaron a hacer el estudio, pues es un dato atípico. Y la media se va a afectar por ese dato atípico. Pero en cambio la mediana, como es una medida de posición, pues esa no se va a ver afectada por valores atípicos. A eso se refiere la sensibilidad. Y uno como investigador tiene que ver cuál es la medida de tendencia central que mejor se adapta a mis valores. Si encuentro un valor o un valor atípico, pues mejor me serviría tal vez la mediana, ¿no? Para representar eso, ¿no? Y descartar tal vez ese valor. Ahora sí, pues un ejercicio súper simple de cómo calcular la mediana, la media, la mediana y la moda. Aquí tenemos calcular la media, aquí la mediana y aquí está la moda. De datos simples primero. Entonces tenemos un conjunto de datos que está aquí. Son aproximadamente 8 datos, me parece. Entonces vamos a calcular primero el promedio. El promedio se calcula sumando, este es el símbolo de sumatorio. X sub i es cada dato, el dato uno, dato 2, dato 3 y la n pues es el número de datos, ¿no? Voy sumando, ¿no? 5 más 8 más 6 más 5 más 9 más 10 más 5 más 7 dividido para 8 datos.
y este de aquí sería el promedio. La mediana es una medida de posición, por eso primeramente debemos ordenar los datos. Si no ordenamos los datos, pues nos va a dar una mediana que no es. Ahora, como tenemos aquí una cantidad de datos par, n par, entonces la mediana va a estar, tienes que buscar solamente datos, los datos que estén en el centro. Entonces, los datos que están en el centro son, me fijo, son dos valores que están en el centro. Los que están en el centro son el 6 y el 7. ¿Por qué? Porque es una medida de posición. Antes del 6 y el 7 hay tres números y después del 6 y el 7 hay tres números. Entonces, como hay dos numeritos en la mitad, de esos dos numeritos se coge, se suma y se divide para dos y tenemos 6,5, ¿no es cierto? Esa sería la mediana, es una medida de posición. Y la moda, pues, es el número que más se repite, ¿no? Entonces, el número más repetido es el 5, tres veces el número 5. Si se repiten por igual cantidad, pues, si no habría moda, o igual cantidad, digamos, una sola vez dos, pues no habría moda. ¿Qué más? En esto de la mediana, si los datos que yo tengo aquí, que tengo 5, 5, 5, por aquí tengo 6, aquí 7, aquí 8 y solamente hubiese llegado al 9, ahí pues hacía lo mismo, sino que a la izquierda están tres números, a la derecha están tres números y mi mediana solamente sería el 6. Entonces mi mediana, si este fuera el caso hipotético, sería solamente 6. Así, ¿no? Si se calcula cuando tienes datos, cantidad de datos pares y cantidad de datos impares. Lo único que tenemos que fijarnos es que a la izquierda y a la derecha, cuando ya ordené, puedo ordenar de manera ascendente o de manera descendente, pues me da exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora, vamos aquí, vamos a calcular lo mismo, pero cuando tenemos un conjunto de datos, ¿ya? ¿Qué significa eso? No, frecuencia significa el número de repeticiones o el número de veces que se ve ese dato. Por ejemplo, el dato que yo tengo es el número uno. Frecuencia de 2 significa que en realidad había dos números 2. Eso significa. La frecuencia es cuántas veces se repitió mi dato. Aquí tengo el número 2, apareció tres veces, el número 3 apareció cinco veces, el número 4 cuatro veces, etcétera. Entonces, ¿cómo calculo yo cuando tengo una tablita? Pues lo único que hay que hacer es multiplicar esta columna por esta columna, es decir, uno por 2, 2 por 3, 3 por 5, 4 por 4 y 5 por 6, justo lo que está acá abajo, ¿no? Justo lo que está aquí. Y luego pues dividir para el número de datos. Entonces, ¿cuál es el número de datos? Sumando esto, no, sumamos esto, la suma de esto que sería lo que está acá arriba, sumar la multiplicación del dato por la frecuencia, que sería esto, ¿no? Si sumamos eso, me queda 69. Y luego pues tengo que sumar la frecuencia, es decir, sumar el 2, el 3, el 5, el 4, el 6. Porque ¿qué viene siendo eso? La cantidad de datos. La n es la cantidad de datos, ¿no? Sería la suma de las frecuencias, me da la cantidad de datos. Son 20, ¿no? Entonces ahí sí el promedio, pues muy fácil, divido esto para esto, ¿no? Entonces así se calcula cuando tenemos datos en una tablita de frecuencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué multiplico estos dos valores? Porque hay dos veces el número. Yo puedo decir uno más uno, o puedo decir 2 por uno, o podría decir 2 más 2 más 2 o 3 por 2. Entonces es lo mismo, por eso se hace eso. Ya, esa sería la media. La mediana, pues, en el caso de la mediana, vamos a buscar, pues, en nuestra posición. En nuestra posición, en este caso sería 3, bueno, sería la media, ¿no? Esto sería la media. Ahora vamos a ver, en este caso, calcular la mediana, ¿no? Vamos a calcular la mediana de esa misma tabla, ¿no? Entonces, lo que primero vemos es que eran 20 datos, ¿no? Entonces, vamos a ver de todos los tipos de ejercicios cómo calcular, ¿no? Tenemos 20 datos, ¿ya? De esos 20 datos buscamos, pues, esta posición, n sobre 2 porque es una medida de posición, el que esté en la mitad. Entonces, el que esté en la mitad estaría en la posición 10, ¿ya? Entonces, lo que hacemos ahorita, pues es el que esté en la posición 10, como son datos, ustedes saben que son datos pares en este caso, entonces por eso le sumamos uno, es decir, que nuestra media, que es una media posición, va a estar entre la posición 10 y la posición 11. ¿Por qué le sumé uno? ¿Por qué le sumé uno? Porque se le suma uno es porque es un número de datos par. Si no fuese así, pues solamente basta con
ver quién está qué numerito está en la mitad, pues y ya, en la posición de la mitad. Entonces, ahora sí, quién esté en la posición 10 estaría de la frecuencia, bueno, estaría el número 3 y el número 4. Esos números estarían ahí, ¿ya? Entonces, claro, estaría el número 3 y el número 4. Entonces me quedaría 3 más 4 que sería 7. 7 dividido para 2 me quedaría 3,5. Esta sería el valor de la media. Listo. Ahora sí, ¿qué más? Vamos a ver otros ejercicios. Ya. Entonces, así se calcula la media. Vamos ahora a calcular la moda también de este mismo problema cuando tenemos frecuencias, ¿ya? Entonces aquí tenemos, solamente nos fijamos el que tiene mayor frecuencia, el que tiene mayor frecuencia, ¿ya? Aquí tenemos el que tiene mayor frecuencia, que es el 5 y ese numerito que tiene mayor frecuencia sería el número 3, ¿no es cierto? Entonces la muda sería el número, a ver, sí, el que tiene mayor frecuencia, ¿no? Sería el número 3. Eso es lo único que tengo que fijarme, así de facilito. Listo. Ah, no, aquí me equivoqué. El que tiene mayor frecuencia es este, ¿no? El 6. Entonces, por eso la de 5 aquí está. Claro, solamente tengo que ver el número más grande de mi frecuencia y ver cuál es el numerito. Muy bien, ahora sí. Vamos con este ejercicio. Dice datos agrupados en intervalo. Cuando a veces tenemos muchísimos datos, nosotros como investigadores tenemos que resumir la información, pero vamos a ver qué significa esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa un intervalo de 0 a 10 que ha habido 5? ¿Qué significa? Que dentro de este intervalo, ya imaginémonos un caso, un ejemplo, ¿no? Estaría el 0, el 3, qué sé yo, el 4, el 8, el 9 y también, qué sé yo, el 10, digamos, ¿ya? Entonces, en este intervalo te dice que debes contar los números desde el 0 hasta antecito del 10, ¿ya? Entonces aquí se toma en cuenta al 0, pero no se toma en cuenta al 10, ¿ya? Entonces por eso si yo cojo este ejemplo hipotético sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces por eso son 5. Ahora acá abajo ya le tomo en cuenta al 10. A este ya le tomo en cuenta al 10. Ya que sé yo, imaginémonos que estaba así, ¿no? Eh, Más números, ¿no? Está otra vez el 15, el 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tengo, qué sé yo, el 18 y acá otra vez el 20, por ejemplo. Entonces aquí, ¿qué voy a tomar en cuenta? Aquí sí le voy a tomar en cuenta el 10, pero no le voy a tomar en cuenta el 20. Es decir, sería 1, ahí le tomo en cuenta este, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya no le tomo en cuenta este. Le voy a tomar en cuenta ese en el siguiente. Pero en el final, en este último, ahí sí le tomaré en cuenta al 40 y al 50, si está el 50, ¿no? Por supuesto. Entonces eso es. La frecuencia en este caso es cuántos datos tengo, ¿no es cierto? Cuántos números tengo en ese rango de datos. Eso básicamente. De igual manera existe una ecuación para determinar cuántos intervalos hay, ¿no? Pero bueno, eso no es motivo de nuestro curso, pero existe una ecuación para determinar el número de intervalos. O también a experiencia del investigador, pues a veces saben elegir entre 5, 6 o 7 intervalos, pero de hecho, vamos a ver si les pongo por aquí la ecuación ya para determinar los intervalos, ¿ya? El número de intervalos. Ya vamos ahí. Entonces se sigue la regla de Sturge, se llama, donde aquí sería K, vamos a poner aquí. Entonces K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 de n, ¿ya? Entonces, y luego pues se coge la amplitud del intervalo, se divide R dividido para K. La R es el
rango. Y el rango pues se calcula como que se imaginemos el dato más alto o el máximo menos el mínimo. Así se calcula el rango. Y pues la K, que básicamente es ese anchito del intervalo, el número de, claro, básicamente es como que el ancho que quieres que tenga pues ese intervalo, ¿no? Entonces, de hecho, esta es la amplitud del intervalo, ¿no? Dividiendo el rango para el valor de K, ¿no? Entonces, y otra cosa, ¿no? ¿Qué es la N? El número de datos que tenemos. Número de datos. La n es el número de datos. Y esta es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Por ejemplo, aquí la amplitud sería de 10. Voy de 10 en 10, de 10 en 10, de 10 en 10, de 10 en 10. Tal vez esa amplitud fue el resultado de haber hecho esta regla, ¿no? O si no, como les digo, pues es a criterio ya del investigador. Esta es la regla de Sturges para determinar precisamente el, el intervalo, ¿no? ¿Cómo se hace el intervalo, el tamaño del intervalo, el ancho del intervalo, que es la A, ¿no? Muy bien, así sería. Bueno, ¿y cómo calculamos eso cuando tenemos, cómo calculamos el promedio primero, la media cuando tenemos esos conjuntos de datos? Aquí es lo que se llama pues la media ponderada, ¿no? Y también pues vamos a ver cómo es esto. Este X sub i, ¿de dónde salió este X sub i? Este es el promedio del intervalo, por ejemplo, es este el resultado de haber cogido 0 más 10 dividido para 2. Y aquí, pues, esto es el resultado de 10 más 20 dividido para 2 y así sucesivamente. 20 más 30 dividido para 2, ¿ya? Y esto se suma. Entonces, ahí está. No, bueno, no se suma. De hecho, este sería el 40 más 50, ¿no? Dividido para 2. No se suma eso todavía. Ahora sí, ¿qué es la F? Pues ya sabemos qué es la F, cuántos datos habían en cada uno de ese rango, ¿no? Y ahora sí se calcula F sub i, el producto de esto por esto. Entonces, esto es el 25, multiplicar este por este, del 120. Sumamos todo esto y es el numerador, que es el 1200, 1020. Ya, sería el producto de F por X sub i, la frecuencia por el X sub i, que sería el promedio del intervalo, ¿no? Y pues esto va a ser el número de datos. ¿De dónde sale el número de datos? De esto de aquí, ¿no? De la suma de las frecuencias. Eso es, el 40 sale de aquí. De aquí saldría el 40. Entonces ahí tenemos, este sería el numerador, sumando esto, haciendo la tablita sería solo hacer esto, sumar esto y dividir los dos. Y eso sería pues la media ponderada o la media, ¿no? Cuando tenemos un datos así en una tablita de este tipo, ¿no? ¿Y cómo calcular la media? Pues en este tipo de ejercicios, pues tenemos una fórmula para calcular la media cuando tenemos intervalos y vamos a analizar cada uno de esos valores, ¿ya? Entonces, si por ahí tal vez le surge alguna duda. Ya, vamos ahí. Vamos a identificar cada uno de los aspectos de nuestro ejercicio, ya que es cada cosa. Vamos a ver, ¿qué es la L? La L bueno, aquí está, ¿no? La L se llama límite inferior de la clase media, clase mediana, perdón. La FA es la frecuencia acumulada antes de la clase mediana. Y vamos a ver también cómo se calcula esa frecuencia acumulada. FM es la frecuencia de la clase mediana y H es la amplitud del intervalo, que ya habíamos visto, o la A, ¿no? Que antes en la regla de Sturges le llamamos A, pero aquí le estamos poniendo como H. Entonces, así se va a calcular la mediana. No se olviden que la mediana es una medida de posición, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros teníamos el número de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es n. Vamos a calcular la posición de la mediana, que es el n sobre 2, que es 20, ¿de acuerdo? Ahí está. En el dato 20, ese es el que nos interesa, el dato número 20. Entonces localizamos en el intervalo donde cae el 20, que sería básicamente entre 10 y 20, digamos, ¿no? Entre 10 y 20 hay 13 datos. Ahí está, hay 13 datos aquí, entre 10 y 20, porque el dato que me interesa es 20.
¿Qué más? ¿En dónde más está el 20? El 20 también está en dónde? En el 25, es decir, que por aquí va a estar, ¿no? Ahí va a estar. Ah, otro dato, ¿no? Que no les expliqué. ¿Y de dónde salió la frecuencia acumulada, ¿no? Antes de seguir así. La frecuencia acumulada, por ejemplo, para este es 5, solo se repite este número. Para el que sigue, solamente se suma este de aquí con este de acá y se obtiene el 13. Mira. Se suma 8 más 5 y me da 13. Ahora que voy a sumar 13 más 12 que me da 25. Ahora que voy a sumar 25 más 10 que me da 35. ¿Qué voy a sumar? 35 más 5, así se suma, que me da 40. Esa es la frecuencia acumulada. Eso me faltó por mencionar. Ahora sí, de nuevo. Paso número uno, veo el número de datos que son 40. 40 dividido para 2 que me da 20. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde va a estar ese dato? Nos interesa pues dónde que está, ¿no? Está entre 10 y 20 y 20 y 30, que sería, este sería digamos, el valor más bajo y este sería el más alto, siempre buscándole dentro de la frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? Así sería. Ya. Entonces, el dato, ¿no es cierto? El dato está dentro del intervalo de 20 a 30. Ese es el intervalo de la clase media. Este es el intervalo de clase media. Entonces, vamos ahí. Entonces, la F, ya la F, ¿de acuerdo? Vamos a calcularle que sería la FM que tenemos ahí, sería 12, que es la frecuencia de la clase mediana, de la clase mediana. ¿Qué más? Ahora lo que vamos a seguir viendo sería, ¿qué es FA? Es la frecuencia acumulada antes de la clase mediana. Entonces, FA sería la frecuencia acumulada antes de la clase mediana, que sería, en este caso, sería 13, que sería esto, ¿no? Aquí está, antes de la clase media. Esta es la clase mediana, esa es la frecuencia. A ver, mire, este es el FM, ¿ya? El minúscula, ¿no? Por eso, esta es la letra minúscula, por eso aquí voy a buscar la FM. Y la FA, pues le busco acá, que es antes de la clase mediana. Ahí estaría la FA, antes de. Y luego, pues, vamos a calcular qué más me falta para terminar. Me faltaría calcular la H, que es la amplitud, que en este caso va de 10 en 10, sería 10. Y pues ahora pues lo único que me tocaría hacer es reemplazar los valores. Ah, también la L, ¿no? Que sería el límite inferior. El límite inferior sería 20 porque estamos aquí, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar. La mediana sería 20 más, aquí sería n sobre 2 que me da medio 20 menos FA, que sería 13, sobre FM, que es 12, esto multiplicado por la altura, que sería, por la amplitud, que sería 10. Entonces, la mediana me da exactamente de 25,83. Ahí estaría calculado, la mediana. Ahora, pues aprovechando esto, quiero hacer una explicación un poco de algo de la desviación estándar. Que a veces no, y de la varianza también, ¿no? Bueno, de hecho, están relacionadas de alguna manera la desviación estándar y la varianza. Pero cuando yo tengo un promedio, ¿no? Un valor promedio, y yo hago mediciones, pues yo lo que quiero ver es si esto de aquí, si esta liñita de aquí es el promedio, yo quiero saber qué tan alejados están mis datos de ese promedio. Entonces, obviamente puedo tener datos hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? Que estén alejados. Si este es, qué sé yo, un 7 un 7 y aquí voy a tener un 8 y aquí un 6, pues aquí tengo una distancia que sería negativa y acá una distancia que sería positiva, si estoy hablando de distancias, ¿no? Entonces, si esta es mi media y aquí tengo un dato y aquí tengo el otro, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, como aquí voy a tener muchísimos datos, ¿no? Con respecto a la media, y yo voy a tener aquí valores positivos y negativos, lo que se hace para calcular la desviación estándar es, a ver, yo saco estas distancias y para que no me afecte al valor,
lo que hago es elevarlas al cuadrado para que esos números negativos se hagan positivos. Y luego pues divido eso para el número de datos. Y como yo elevé al cuadrado, al final saco la raíz cuadrada. Eso es básicamente la esencia de la desviación estándar. Coger todas esas distancias, ¿no es cierto? Todas esas distancias que yo tengo con respecto a la media, estas distancias, elevarlas al cuadrado, sumarlas todas estas distancias, y como para cada dato tengo una distancia, divido para el número de datos, pero como esas distancias están elevadas al cuadrado, ¿qué hago yo? Saco la raíz cuadrada. Y esa es la esencia de la fórmula de la desviación estándar. Entonces, antes de ver una fórmula, sino entender en sí el problema, si yo tengo, qué sé yo, tengo estos datos, no voy a hacerlo con poquitos datos. Tengo 6, tengo aquí, qué sé yo, un 8, tengo un 9, tengo un 10, ¿ya? Y debería dividir para 4, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a sacar yo aquí el promedio, entonces ese promedio me va a salir muy facilito, sería 6. 6 más 8 más 9 más 10 dividido para 4 me queda de 8,25. ¿Ya? Ahí está mi media, mi X barrita, ¿no? Que es mi promedio. Entonces, ¿qué es lo que hago? A estos se llaman los X sub i. Este sería X1, este es X2, este es X3, este es X4. Estos son los famosos X sub i, ¿no? Que son los datos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, voy a calcular la varianza. La varianza simplemente es, la varianza, algunos lo nombran, de hecho, algunos libros es este símbolo elevado al cuadrado, otros libros así, pero es esas distancias elevado al cuadrado, ¿no? El promedio de esas distancias elevado al cuadrado, esas distancias con respecto al promedio, por eso te mide la desviación precisamente, las distancias. Entonces, cada dato que tenemos, en este caso tenemos el dato de 6, le quitamos el promedio y le elevamos al cuadrado. Ahora hacemos lo mismo con esto, 8, le quitamos el promedio y le elevamos al cuadrado. Y ahora más 9, le quitamos el promedio y le elevamos al cuadrado, más por acá, ¿no? Igual al 10, le quitamos el promedio y le elevamos al cuadrado y le dividimos por el número de datos que es 4. Eso que está ahí, ese valor que va a estar ahí, eso precisamente es la varianza, ¿ya? Entonces es el promedio de las distancias elevadas al cuadrado, de esas distancias de cada dato con respecto al promedio. Eso básicamente es la varianza. Pues ya vamos a ver igual. Pero luego solamente voy a querer la distancia, ¿no? Ahorita es el cuadrado de las distancias, el promedio del cuadrado de las distancias, ¿sí? Entonces ahora sí, lo que vamos a hacer, si le hacen esto en la calculadora y le hacen poco a poco, pues nos va a quedar más o menos de 2,18, ¿ya? 0,75, digamos, ¿sí? Ahí le compruebo. Eso nos da ese valor. Esto de aquí se llama varianza. Si yo quiero solo la desviación estándar, ¿se acuerdan que para calcular la varianza yo elevé al cuadrado? Entonces, como no quiero elevar al cuadrado, sino solamente quiero saber las distancias, el promedio de las distancias, saco la raíz cuadrada de la varianza y a eso se llama desviación estándar. ¿Ya? Eso es todo. Eso es el concepto de desviación estándar, sacar el promedio de los cuadrados de las distancias. Ahí está la desviación estándar. Ahora vamos a ver cómo se calcula la desviación estándar cuando yo tengo datos con tablas de frecuencias. Entonces aquí me dice, no, tengo este dato que se repite 2 veces, este dato que se repite 5 veces, este dato se repite 10 veces, por acá se repite 17 veces, y etcétera, etcétera. Ya sabemos cuáles. Y la suma total de las frecuencias me va a dar el número total de datos, ¿ya? Luego, ¿qué hago? Multiplico esto de aquí, estos dos valores, y me queda esto: X sub i por F, X sub i por F, X sub i por F, ¿no? Aquí lo tenemos. Si queremos, pues los podemos sumar también. Los podríamos sumar. Pero aquí lo que más me interesa es seguir, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Yo calculo, así como calculábamos antes, ¿se acuerdan la distancia? La distancia desde el valor que tengo al promedio, es lo mismo. ¿Cuánto hay de distancia entre ese valor al promedio? Una distancia de -3. Para que no sea negativa, le elevo al cuadrado, la misma esencia. Ahora, pues, el único paso que aquí viene, como es con frecuencias, pues hay que multiplicar eso por la frecuencia. ¿Por qué? Porque de estas distancias hay dos de esas distancias, porque hay dos números nuevos. Y luego, pues, solamente sumo ese resultado.
Al sumar esto y dividir para el número total de datos, nos va a dar a nosotros la varianza. ¿Se acuerdan que era s elevado al cuadrado, las distancias al cuadrado? Que sería la varianza que nos daría exactamente, si nosotros dividimos, nos daría 102 dividido para 50, que nos queda de 2,04. Pero si yo quiero la distancia, que es la desviación estándar, nos quedaría una desviación estándar de 1,43. Así de facilito se calcula la desviación estándar. Muy bien, ahora sí. Sigamos con conceptos básicos que necesitamos recordar y dominar para lo que viene, ¿no? Entonces, distribuciones de probabilidad, características y aplicaciones. Dentro de las distribuciones de probabilidad, nosotros tenemos aquí las más importantes, ¿no? Una es la distribución normal. La distribución normal es la distribución en forma de campana, que también se llama campana de Gauss, ¿no? eh, que básicamente es, en este caso tenemos igual los conceptos de media, mediana y moda, algunos parámetros, algo muy importante de la distribución en forma de campana es su simetría, y lo que más queremos es saber cómo calcular el área bajo la curva de eso, ¿no? El área bajo la curva. Por el área bajo la curva de una distribución en forma de campana es la probabilidad. ¿Qué más? También hay algo relacionado con la regla empírica, como características de la distribución normal. En la distribución de Poisson, pues se hace cuando tengo eventos o cuando se aplica, cuando tienes eventos independientes, tasa media constante, eventos raros o variable aleatoria discreta. ¿Se acuerdan de las variables aleatorias, discretas, continuas? Pues ahí, mira, tenemos una forma de saber cuál distribución de probabilidad usar. La distribución binomial es simple, cuando tienes dos posibles respuestas. De ejemplo, una moneda, cara o sello. O tenemos cuando tenemos dos opciones, verdadero o falso, ¿ya? Entonces ve la probabilidad. O cuando yo paso por un lugar súper peligroso, probabilidad de que me roben o probabilidad que no me roben. Esa es una distribución binomial, dos opciones, ¿no? Tienes ensayos independientes, dos resultados posibles, probabilidad constante de éxito, número fijo de ensayos y variables aleatorias. ¿Qué es eso del número de ensayos? Por ejemplo, cuando yo lanzo una moneda una sola vez, tengo el 50% de probabilidades, ¿no? El 50 que caiga cara y el 50 que caiga sello, digamos. Pero si yo hago un número de veces repetidas de ese proceso, ese ejercicio, ya cambian mis probabilidades. Entonces ahí yo tengo que utilizar una técnica que son los métodos de conteo, ¿no? Que están los factoriales, la combinatoria sobre todo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque yo sé que al lanzar una vez tengo el 50%, pero si ese experimento lo hago algunas veces, entonces ya cambia, ¿no? Entonces tengo que multiplicar también por el número de posibilidades que tengo, ¿no? Entonces, interesante esa distribución binomial. Ahora, pues para ponernos en un contexto, pues vamos a hacer precisamente un ejercicio. Y en este ejercicio, pues vamos a utilizar la distribución normal. De hecho, lo que más nos interesa, si nosotros nos fijamos en esto de aquí, la distribución normal, que es una distribución en forma de campana, si nuestros datos siguen una distribución en forma de campana, pues la distribución normal es la que debemos usar. Como ya vamos a ver también en unos ejercicios en Excel que vamos a hacer, pero en otro video, ya en el segundo video de esta semana, para que veamos cómo se hacen y sobre todo nos interesa ver los diagramas de varas y los histogramas y el polígono de frecuencias, que eso es lo que vamos a ver. Y también hacer las distribuciones de probabilidad en Excel, ¿no? Para que sea más sencillo. Pero lo que queremos entender es lo siguiente, ¿ya? Entonces, el área bajo la curva nos da el área. Bueno, la zona, el área bajo la curva lo que nos da es la probabilidad. De hecho, viene de una ecuación de integrales, ¿no? Porque nos permite una ecuación de integrales, una ecuación de una integral definida, ¿de acuerdo? De hecho, en esta parte es una integral impropia, menos infinito hasta un valor, ¿no? Pero lo que nos interesa es el área bajo la curva. Pero para no hacer estas integrales, que muchas de las personas no dominamos, no dominan integrales, otras sí dominamos los integrales, es que ya se ha hecho todo, se ha hecho, ya se ha calculado, se ha tabulado los valores, ¿no? De probabilidad para unos valores Z, ¿no? Ya vamos a ver cómo calcula ese valor Z. Pues, ¿qué es lo que nos da la tablita? La tablita, pues, nos da el valor de la probabilidad desde aquí para la izquierda. Si yo calculo un Z y voy a calcular, qué sé yo, con un Z igual a 0,1,
y voy acá con dos decimales, con el 00 porque imaginemos que me da la respuesta 0,1, así a secas. Entonces, ¿dónde voy a ir? Acá. Esta área que está aquí es la que vale. Toda esta área que está aquí es cuando z es menor que tal condición, ¿no? Menor que, que digamos, el 0,1 que tenemos ahí, ¿no? Para un z menor a 0,1 me va a dar el área de 0,500, bueno, 53,98. Esa sería el área, esa es la probabilidad. Básicamente sería que para que te dé un valor de probabilidades con z menor a 0,1, tu probabilidad sería del 53,98%, que sería esto en porcentaje. Pero ¿qué pasa si yo quiero un z mayor que 0,1? Entonces hago lo contrario. Yo lo que necesitaría sería esta área de acá, de la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Cojo uno. ¿Por qué? Porque todo el área, eso es lo interesante, ¿no? Toda esta área de aquí vale uno, porque la probabilidad, el máximo en probabilidad en tanto por uno es uno. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de que sea mayor que 0,1, sería uno menos 0,598. Y ese valor sería esa probabilidad. Así de facilito. Imaginémonos otro caso, ¿no? Vamos a borrar esto para que quede más, mucho más entendible eso. Si yo tengo un z, ya vamos a ver cómo se calcula el z también. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí un valor de z, tengo aquí un valor de z, y ese valor de z me salió a mí que es de 0,400, qué sé yo, 401, por ejemplo. Listo, muy bien. ¿Cómo voy a ver esto en mi tabla? Esto representa dos cosas, 0,4 y el dígito es 0,01. Así es esto, ¿sí? Porque 0,41, porque aquí solamente tengo con un decimal. Entonces estoy en esta franja, 0,4. ¿Qué decimal? 0,01. Esta es mi área. Ya, pero a ver, ¿cuál sería esta área? Cuando z es menor que 0,41. ¿Ya? Entonces, es esta área la que me da. ¿Cuál es la probabilidad de un z menor que 0,41? Sería, el área sería 0,6591. Entonces, esa sería cuando es menor. Pero si yo quisiera saber cuándo es mayor, ¿ya? Yo lo único que hago es uno menos 0,41 y me daría esta área de acá, pues. Así de facilito. A ver, hagamos uno más y ya nos ponemos a resolver ese ejercicio tan interesante que nos ponen por ahí, ¿ya? Entonces, vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Bueno, pongamos uno más y resolvemos el ejercicio. Vamos a ver, imaginémonos que tenemos un z, qué sé yo, que me sale de 1,62, ¿ya? Me invento, 1,62. Entonces, si yo tengo un z de 1,62, yo voy, ¿no? ¿Cómo le veo al 1,62? Yo sé que en la tabla apenas me sirve con un decimal en la columna que voy a entrar para el z, ¿no? Que es esta. Entonces pongo 1,6 y acá sería el decimal 0,02, sería este, ¿no? Entonces voy acá, ¿dónde le voy a encontrar? Al 1,6. Le voy a encontrar al 1,6, que es toda esta franja, mire, toda esta franja es el 1,6. Y luego veo el decimal, que sería el 0,02, que sería esta, ¿no? Entonces ya aquí están, este punto que está ahí marcado es el que cumple eso, ¿no? 1,62 sería eso. Entonces ahí tengo mi probabilidad de 0,9474, sería 0,9474. ¿Qué es esto? Pero la probabilidad con un z menor que 1,62. Si yo quiero un z mayor que 1,62, lo que hago es uno menos ese valor. Ahí está. Muy bien. Si ya entendimos eso, pues vamos por acá. Vamos a hacerlo por acá. Dice aquí, ejercicio, dice variabilidad de la presión arterial en una investigación científica. Bueno, el contexto puede ser en educación, puede ser, qué sé yo, en proyectos, en administración, pero bueno, tenemos un ejercicio, ¿ya? Un grupo de investigadores del área de salud pública estudia la presión arterial sistólica de adultos jóvenes en Quito para determinar si el estrés urbano afecta a sus niveles normales, dice. Después de tomar datos a 300 participantes, los resultados muestran que la presión sistólica se distribuye aproximadamente de manera normal, es decir,
Cogiste los datos, hiciste, graficaste los datos y te salió una forma aproximadamente de campana. Directamente distribución normal, no hay para qué pensar. Entonces aquí tenemos los siguientes datos. Esto de aquí es el promedio, ¿ya? Este es el promedio. La U también se utiliza para utilizar promedio, el promedio de la muestra por lo general. Y aquí pues tenemos la desviación estándar. Ahí lo tenemos, que sería la desviación estándar de la muestra, ¿no? Entonces, ahí lo tendremos. A veces el promedio, cuando es una población, me parece que le utilizan esta y la S para la desviación estándar de una población, pero la esencia es la misma de la que vamos a hacer. Entonces, la fórmula para el Z, el valor de Z, la variable estandarizada Z, que nos va a permitir entrar en la tabla, pues lo que primero va a calcular es Z. Z, ¿cómo se calcula? El promedio, ya bueno, o el dato, perdón, el dato. Vamos a ver, vamos a explicar qué es cada cosa. X menos U, no se olvide que X barra es el promedio, no se me vaya a confundir. La X es solamente el dato que le dan a usted. Entonces, X es el dato que le dan a usted. La U es el promedio. Y esto de acá es la desviación estándar. Esos son los datos que necesito. Desviación estándar. Esos son los datos que se necesitan. Entonces, la X va a ser igual el dato. ¿Qué dato? Que por aquí teníamos el dato que nos preguntaban. Ya. La pregunta era específicamente determinar, no sé si no está aquí, pero la pregunta es esta. Determinar, ahí le anota ya, determinar la proporción de adultos jóvenes con hipertensión leve, definida como una presión mayor. Ya entonces dice, para una presión mayor, que sea mayor, ¿de acuerdo? A 135 mmHg, que es una unidad de medida de la presión. Entonces, esa es la X, ¿no? La X es esto, ¿ya? Pero lo que me pide determinar es que, ¿cuál es la probabilidad, ¿no es cierto? Sí, ¿cuál es la probabilidad de tener que tengan una presión mayor de 135 mmHg? Este es tu dato, lo que quieres probar. Entonces vamos ahí. La X sería 135, mi promedio es de 120 y la desviación estándar es de 10. Entonces tengo esto. Si yo divido aquí, me queda 1.5. Ahí está. Esa es mi variable estandarizada. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con este valor, recordemos, cuando yo entro a la tabla y busco este valor, ¿no es cierto? En la tablita, yo voy a buscar el valor de Z de 1.5. Lo que me va a dar la tablita es esta probabilidad. Es decir, cuando el Z es menor que 1.5. En otras palabras, cuando X es menor que 135 mmHg. Porque lo único que estoy haciendo es transformar mi variable que es la presión a un estándar Z para que todo se pueda resolver de la misma manera. Entonces, si me dicen menor que 135, me está diciendo para Z menor que ese valor de 1.5 porque saqué con 135. Solamente es como que mi dato que tengo lo transformo a la variable estandarizada para poder entrar a la campanita. Entonces, si yo voy y entro a mi tabla con el Z de 1.5, la probabilidad que me da es de menores. Entonces vamos a 1.5, por aquí tenemos 1.5 y con 0,0. ¿Por qué 0,0? Porque no tiene más decimales. Entonces, miren, la probabilidad de que sea menor, ya, entonces esta sería la probabilidad de tener un menor valor de presión de 135. Esa probabilidad es de 0,9332, casi del 93%. 93% que tienen presión menor que 135. Pero yo quiero saber presión mayor que 135. Entonces lo único que debo hacer es la unidad, siempre al número uno, le quito esto. Y pues al hacer esto, pues me va a salir la respuesta, que es más o menos 0,0668. Es decir, que si le transforma este porcentaje, sería que el 6,68%, o esta es la proporción de personas que tendrían una presión mayor a 135. Muy fácil. Miren cómo funciona esta distribución normal.
Por último, vamos a resolver este ejercicio y también les voy a explicar un poquito del reto de la semana, aunque va a estar en un documento, que es lo que más o menos van a presentar. Un grupo de investigadores del Ministerio de Salud, bueno, otro ejercicio de salud, quería coger otro de tal vez de educación, pero bueno, vamos a resolver. Se está probando una nueva vacuna contra la influenza. Estudios previos, eso es lo importante, ¿no? Que tuviste estudios previos, tienes una probabilidad de eficacia y el número de éxitos. Tienes dos posibilidades o solamente tienes o es eficaz tu vacuna o no es eficaz. O es blanco o negro. Esto es una distribución binomial. No hay por qué hacerse problema. Se estima que la vacuna tiene una eficacia del 80%, es decir, una probabilidad de 0,8 de protegerse para la vacuna. Para verificar este valor, se seleccionaron 10 voluntarios. Ahí está el número, ¿no es cierto?, que voy a hacer en 10 voluntarios. No es solamente una persona, que sería ahí sí, éxito o fracaso, ¿no? Pero ahí está haciendo 10 voluntarios. Y se observa si se desarrollan o no la enfermedad después de la exposición controlada al virus. Calcula la probabilidad de que al menos, ¿no es cierto? De al menos 8 de las personas, 8 de las personas de las 10 no se enfermen gracias a la vacuna. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Entonces, vamos a ver. X, vamos a poner aquí que es el número de personas inmunes, personas inmunes, personas inmunes, ¿ya? Y pues, ¿qué datos tenemos? Que hay 10 voluntarios y también que la probabilidad de éxito de que esas personas se protejan es de 0,8, ¿ya? Entonces vamos aquí. ¿Cómo se define la fórmula de la distribución binomial? Entonces, vamos a entender un poquito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa P y aquí XK? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Esto es una combinatoria de NK. Esta es la fórmula. P elevado a la K, 1 menos P, N a la menos K. Entonces, ¿qué será esto? No, está medio extraño, medio raro. Entonces, aquí ya vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Por ejemplo, si yo solo quisiera saber que la probabilidad de que exactamente 8 personas, o no, qué sé yo, sí, o 3 personas tienen éxito en eso, ¿no? Entonces, a ver, vamos ahí. ¿Cómo se hace este ejercicio, ya? Entonces, aquí lo que se hace es, se pone así. N es el total, que sería 10, y en este caso la K sería igual a 3, ya, 3 personas, que exactamente 3 personas hayan tenido éxito, que estén inmunes, ¿no? ¿Cuál es esa probabilidad? P, que sería el 0,8, elevado a la K, que sería 3, 1 menos 0,8 y eso elevado a la que sería a la n, que sería 10 menos 3. Ahora, esto no es mucho problema de poner en la calculadora. Te explico qué significa este paréntesis de aquí. Este es la combinatoria. ¿Cómo funciona la combinatoria? La combinatoria es una fórmula que te dice, bueno, es una fórmula así medio interesante, que aquí tienes k, aquí tienes n, te dice n factorial dividido para n menos k factorial por k factorial. Yo te propongo una más fácil, ¿ya? ¿Cuál es la más fácil? Que aquí el número de abajo te dice cuántos números tienes que bajarle al de aquí. Es el 10 por 9 por 8. Y ese número te dice que tanto arriba como abajo tiene que haber igual cantidad de números. Entonces sería 1, 2 y 3. Entonces ahí lo resuelves. Eso significa ese combinatorio. Entonces, solamente quiero que se enfoquen en el combinatorio, ¿ya? Entonces, un ejemplo. A ver, olvidémonos del ejercicio para que me entiendan mejor. Entonces, imagínense que yo tengo una combinación de 8 2, ¿ya? Solo esto es el combinatorio. ¿Cómo lo resuelvo ese combinatorio? Entonces te dice, el número de abajo te dice que el de aquí tienes que bajarle de manera descendente 2 puestos, 8 por 7. Y este le va subiendo 1 por 2. ¿Para qué? Para no aplicar la fórmula n factorial, n menos k factorial por k factorial. Entonces, esa es la esencia, ¿no? Así de más fácil, ¿no? Y ahí simplificarías y me quedaría 4 por 7, 28. Dividido para 1 es 28.
28 posibilidades en eso. Eso significa, qué sé yo, imaginémonos que tenemos 12 y aquí tenemos 3. ¿Cómo sería esto? El número de abajo te dice que el 12 le bajes 3 posiciones. Y este de aquí serían 2, igual 3. Ahí simplificamos mitad 6, mitad uno, mitad 2. Y sería 2 por 11, 22, 22 por 10, 220 posibilidades. Eso es lo que hace esta operación, ¿no? La del paréntesis. Entonces, unita más y con eso ya resolvemos nuestro ejercicio. Eh, Vamos con 8 3 por ejemplo. Sería 8 por 7 por 6 dividido para 1 por 2 y por 3. Simplifico el 2 con el 6 que queda 3 y 3 1. ¿Para qué hacemos esto? Para entender la esencia y el fundamento de lo que tenemos. Por ejemplo, esto es una probabilidad común y corriente, pero esto es el número de veces que se repite eso. Es como cuando yo voy, ¿no? Lanzo una moneda, tendría solo la probabilidad simple, pero si hago muchas veces, el combinatorio me dice, me cuenta las veces que puede repetirse ese valor. Ahora, una cosa muy importante, dice que al menos 8 personas de las 10. Entonces, al menos significa que puede ser 8, que podría ser que 9, o que podrían ser ¿cuántas personas? 10. Es decir, esto es lo que tengo que resolver. Tengo que, el hecho que me digan que al menos 8 personas significa que yo tengo que calcular la probabilidad cuando son 8, más la probabilidad de cuando son 9, y más la probabilidad cuando son 10. Eso significa eso. Si me hubiesen dicho cuál es la probabilidad que sean exactamente 8, pues bastaba con calcular esto. Exactamente 9, bastaba con calcular esto. Pero me dicen al menos 8. ¿Y cómo sé que llego hasta 10? Porque hay máximo 10. Y luego, pues, al aplicar la ecuación para 8, por ejemplo, para 8 sería, al aplicar la ecuación de acá, sería 10, aquí sería 8, porque abajo va la x, arriba va el total, y aquí lo único que pongo es la p, que es 0,8, elevado a la k, que es 8, y aquí sería 1 - 0,2, 0,8, perdón, y eso elevado al cuadrado. Mira, lo interesante es esto, ¿no? Mira, aquí tienes 0,8, aquí tienes 1 - 0,8, aquí tienes 8 y aquí tienes 2. Y calcular eso, pues me va a dar la del 8, ¿no? Lo mismo hago con, esta sería la probabilidad de que sean exactamente 8. Para el 9 haría algo parecido. Haría la combinatoria de 10 a 9, aquí sería igual 0,8 a la 9, aquí 1 - 0,8, esto sería elevado a la 1, ¿no es cierto? Así sería. Y la probabilidad de que sean 10, algo parecido, aquí pondría 10, 10, sería 0,8 elevado a la 10, y aquí 1 - 0,8, y eso elevado a la 0, ¿no? Y así. Al hacer todos estos cálculos me queda pues que la probabilidad de que x mayor o igual a que sean al menos 8 personas las que tuvieron éxito en eso es 0,67. En porcentaje sería que el 67,7% es la probabilidad de tener al menos 8 personas que se han beneficiado, que son inmunes, ¿no? Y ahora para el resto de la semana, pues va a ser un documento en Excel en el cual tienen que hacer lo que está en el video número 2. Ahí les explico qué es lo que tienen que hacer sobre distribuciones de probabilidad. El valor que tiene es 20 puntos. Y la próxima semana vamos a ver el arte de la inferencia estratégica, develando patrones, comparaciones, críticas en la investigación. Espero que les haya gustado esta clase y pues un abrazo muy grande, estimados doctores.